Hola chicos, bienvenidos a su canal de asesorías de Prexo. Recuerden que estamos trabajando con la solución de los ejercicios de la etapa número 1 de nuestro libro de fenómenos químicos en el entorno. Recuerden también que si no se han suscrito a nuestro canal, vayan a la campanita para que se suscriban y estén bien alerta de cuando estamos subiendo nuevo contenido a nuestro canal. Vamos a resolver los ejercicios del apartado número 6, cálculos mol a gramos y gramos a mol, el ejercicio número 2 y estamos en la página 33. Este ejercicio 2 nos dice la calcopirita de cobre, que tiene una fórmula química de QFS2, se utiliza como fuente mineral para la obtención de cobre puro. Para esto se hace reaccionar con el oxígeno de acuerdo a la ecuación que nos da el ejercicio y que estamos también viendo aquí en nuestra pantalla. Esta ecuación química nos dice que 2 moles de la calcopirita de cobre reaccionan con 5 moles de oxígeno para entonces darnos lo que estamos buscando, que es este cobre puro, 2 moles de cobre, pero también se obtienen 2 moles de óxido de hierro y 4 moles de dióxido de azufre. La pregunta del ejercicio en el inciso A nos dice: ¿cuántos moles de la calcopirita de cobre se requieren para producir 300 gramos de cobre? Como vemos, nos están preguntando cuántos moles y estamos iniciando, nuestro dato inicial serían 300 gramos. Es por eso que sería un cálculo que en este caso iría de gramos hacia moles. Es un cálculo gramos a moles. Vamos a hacer factor de conversión. Recuerden que siempre que tengamos mol a gramos o gramos a moles, lo mejor es hacer este factor de conversión. Entonces, nuestro dato inicial son 300 gramos. ¿300 gramos de qué? 300 gramos de cobre. Eso es lo que nosotros queremos obtener. Queremos obtener 300 gramos de cobre. Y queremos saber cuántos moles de la calcopirita vamos a necesitar. Entonces, primero, esos gramos, siempre que tengamos primero gramos, hay que convertirlos a moles. ¿Cómo? Con el peso molecular de la calcopirita de cobre. La calcopirita de cobre tenemos que buscar en nuestra tabla periódica el peso del cobre, del hierro, del azufre para poder obtener su masa molecular, que tiene una masa de 183.5 gramos. Esa es la masa de la calcopirita de cobre. Y entonces ya podemos convertir esos gramos hacia moles. Ya no vamos a querer los gramos de cobre porque queremos llegar hacia los moles. Recuerden también que aquí el que estamos necesitando es el peso del cobre, ¿verdad? No era el de la calcopirita. El cobre solito pesa 63.5. Ese es el que vamos a necesitar al principio. También vamos a necesitar el otro, pero más adelante. Entonces no queremos ya los gramos de cobre, que son 63.5. Directamente su peso atómico, porque simplemente es cobre. ¿Y eso qué es? Eso es un mol. Entonces, hasta aquí ya convertimos esos 300 gramos hacia moles de cobre. ¿Para qué? Para ahora sí utilizar mi ecuación química para sacar el otro factor que necesitamos. ¿Cómo lo saco? Relacionando la calcopirita con la cantidad de cobre que se está produciendo. Y como vemos, es una relación directa porque es una relación 2 me producen 2. Entonces, 2 moles ¿de quién? De cobre, porque es el que queremos eliminar.
porque acá tenemos moles de cobre. 2 moles de cobre se producen a partir de 2 moles de la calcopirita. Y hasta ahí pues ya vamos a obtener cuántos moles se requieren de la calcopirita para producir 300 gramos de cobre. Entonces tenemos gramos de cobre, se van a ir con estos gramos de cobre y nos quedarían moles. Moles de cobre se van a ir con moles de cobre y nos van a quedar, aquí nos faltó la palabra mol, los moles de la calcopirita. Las operaciones serían 300 entre 63.5 por 1 o por 2 entre 2. Y entonces la cantidad que vamos a obtener aquí es de 4.72 moles de la calcopirita. Para producir 300 gramos de cobre yo necesitaría 4.72 moles de la calcopirita de cobre para que se produzcan entonces esos 300 gramos. Y esa sería la respuesta al inciso A. El inciso B nos dice cuántos moles de dióxido de azufre se producen a partir de 500 gramos de la calcopirita. Entonces vamos a relacionar a estos dos compuestos en nuestra ecuación química. Ahora nos están preguntando cuántos moles a partir de también gramos. Es igual que el anterior. Primero tenemos gramos y queremos llegar a moles. Hacemos nuestro factor de conversión, 500 gramos de la calcopirita de cobre. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero cuando tenemos gramos? Siempre es convertir a moles. Y aquí sí vamos a utilizar entonces el peso molecular de la calcopirita de cobre que dijimos que era 183.5. Lo ponemos abajo porque es lo que queremos que se eliminen, los gramos de la calcopirita. 1 mol de la calcopirita pesa 183.5. Entonces, hasta ahí ya obtendríamos cuántos moles tenemos de la calcopirita. ¿Y cuál sería nuestro segundo paso? Multiplicarlo por nuestro factor que me da la ecuación química. La ecuación química me dice que cuando yo tengo 2 moles de la calcopirita, se producen 4 moles del dióxido de azufre. Eso es lo que vamos a poner. ¿Cómo lo ponemos? Como ya no vamos a querer los moles de la calcopirita, eso los vamos a poner abajo para que se eliminen. 2 moles de la calcopirita de cobre producen 4 moles del dióxido de azufre. Y hasta aquí entonces vamos a obtener esos moles de dióxido de azufre que se están produciendo. Los gramos de la calcopirita se van con los gramos de la calcopirita. Ahí me quedaban moles, pero estos moles de la calcopirita se van a ir con estos moles para que me queden al final moles de dióxido de azufre. La operación sería 500 entre 183.5, multiplicamos por 4 y lo dividimos entre 2. Y vamos a obtener que se obtienen 5.44 moles del dióxido de azufre. Si tenemos 500 gramos de la calcopirita, se producen 5.44 moles de dióxido de azufre. Y esa sería la respuesta al inciso B. El inciso C nos dice, ¿cuántos moles de oxígeno reaccionan con la calcopirita para producir 300 gramos de hierro?
Nos están preguntando cuántos moles de oxígeno reaccionan con la calcopirita. No nos dicen cantidad de la calcopirita. Para producir 300 gramos de óxido de hierro. Entonces esta simplemente nos están platicando que el oxígeno reacciona con la calcopirita. Eso ya lo sabemos. Pero no lo vamos a utilizar dentro de nuestra relación porque simplemente es un distractor. ¿Cuántos moles de oxígeno? Eso es lo que quiero. ¿Reaccionan con la calcopirita? Pues sí, porque así es la reacción química. Para producir 300 gramos de óxido de hierro. De ese sí tengo cantidad, entonces de ese sí lo tomo en cuenta. Quiero entonces llegar a moles, porque me preguntan cuántos moles, y tengo gramos. Entonces todos estos fueron de gramos hacia moles. Nuestro dato del cual partimos son 300 gramos. 300 gramos de óxido de hierro. Entonces ahora estamos aquí relacionando este compuesto con el oxígeno. Y como tenemos otro compuesto, entonces y tenemos gramos, hay que convertir a moles. Siempre que tengamos primero gramos, hay que convertirlos a moles. ¿Y qué requerimos para convertir de gramos de óxido de hierro a moles de óxido de hierro? Necesitamos su masa molecular. ¿Cuál es la masa molecular del óxido de hierro? Simplemente necesitamos el peso atómico del hierro y el del oxígeno. Y vamos a obtener que es 72 gramos. Y entonces ahora sí podemos decir 72 gramos de óxido de hierro. Eso es 1 mol de óxido de hierro. Recuerden que los gramos abajo para que se eliminen y me vayan a quedar moles. Entonces ya tengo moles de óxido de hierro. Lo voy a multiplicar por mi factor que me da mi ecuación química. Mi ecuación química me dice que se producen 2 moles. Se producen 2 moles de óxido de hierro cuando reaccionan 5 moles de oxígeno. Siempre tomamos la relación de los que nos interesan, ¿verdad? De los que están ahí participando o de los que me están preguntando en el ejercicio. Y entonces hasta ahí ya tendríamos esos moles de oxígeno que necesitamos para que se produzcan esos 300 gramos de óxido de hierro. Los gramos de óxido de hierro se van con los gramos de óxido de hierro. Me quedan moles de óxido de hierro, pero aquí los vamos a eliminar con nuestro factor que nos da nuestra ecuación química para quedarnos al último con esos moles de oxígeno que necesitamos. Y entonces la operación sería 300 entre 72 por 5 entre 2 y nos da una cantidad de 10.41 mol de oxígeno, que es lo que se necesita para que entonces se produzcan esos 300 gramos de óxido de hierro. Y entonces con esto damos solución a este ejercicio número 2 que nos pedía hacer estos cálculos gramos a mol. Si este video te ayuda a seguir repasando y comprender mejor los temas, regálanos un like y no olvides suscribirte a nuestro canal para que estés atento a todo nuestro contenido. Muchas gracias.